Es una introducción o es un contenido introductorio de lo que es la neurodivergencia y cómo lo relacionamos con el cristianismo. No vamos a entrar a términos clínicos, ni a tecnicismos, ni nada por el estilo. Vamos a tocar un poquito algunos tecnicismos, pero nada más por encimita, y eso lo estaríamos dejando para una plática aparte, ya en un contexto más de algún taller en los sábados, como los que se dan a veces. Pero el día de hoy, y por tratarse de Escuela de Formación Cristiana, en este contexto y en este espacio del domingo, lo vamos a dar como una manera de introducción. Entonces, vamos a empezar primero con hacer la asociación entre la neurodivergencia y el cristianismo. Le llamamos una perspectiva de fe a la neurodivergencia. Si me hace favor, hermana, vamos primero que nada a ver alguna introducción y algunas definiciones para poco a poco ir adentrándonos en este tema. Dice la primera: la relación entre la neurodiversidad y el cristianismo es un tema cada vez más relevante en la conversación global. A medida que nuestra comprensión de la mente humana se amplía, también lo hace nuestra capacidad para entender y apreciar las diversas formas en que las personas experimentan el mundo. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad o neurodivergencia, tenemos que acordarnos que es un término más que clínico, más que un término técnico, por decirlo de alguna manera, es un término social, el tema de la neurodiversidad o neurodivergencia. Ahora, con estos temas de la inclusión y todo esto, también se escucha mucho la diversidad, haciendo connotación a otros ámbitos que no necesariamente es la parte neurológica. Lo vemos ahora con estas nuevas tendencias, digamos, del New Age o Progress, etcétera, en donde vemos mucho el término de diversidad. Pero realmente no estamos hablando en esta ocasión de ese tipo de diversidad. Estamos hablando de la diversidad neuronal, neurológica, de pensamiento. Dice el segundo párrafo: los desafíos de la neurodiversidad en la iglesia. Es importante reconocer que las personas neurodivergentes pueden enfrentar desafíos al participar en la vida de la iglesia. Esto puede incluir dificultades para entender los servicios religiosos, las expectativas sociales y las interacciones con otros miembros de la comunidad. Entonces vemos que estas diferencias en la manera de pensar o en la manera en que nuestro cerebro procesa la información y la ejecuta, puede ocasionar en algunos miembros de la comunidad algunas dificultades para adaptarse, digamos, al culto tradicional o al culto o al formato y estructura de culto que normalmente hacemos dentro de la iglesia. Por favor, hermana. Entonces, ahora sí, vamos a la definición. La neurodivergencia en sí es un concepto que reconoce y celebra la diversidad entre cerebros y mentes humanas. En lugar de ver las diferencias neurológicas como deficiencias, este enfoque las considera como variaciones naturales. ¿Qué es entonces una persona neurodivergente? Es aquella cuyo cerebro funciona de manera diferente a lo que se considera socialmente típico, o que también llamamos neurotípico o la famosa neurotipia. Entonces, fíjense, aquí estaríamos haciendo una diferenciación. ¿Quiénes son los neurotípicos desde el punto de vista, pues, clínico y social, pudiéramos decirlo así? Pues el que su pensamiento y su cerebro está formado de una manera tradicional. Y luego, ¿quiénes son los neurodivergentes? Quienes su cerebro y sus procesos cognitivos y de pensamiento, de memoria intelectual, racional, etcétera, operan de manera diferente a lo normal. La pregunta interesante aquí es: ¿qué es lo normal? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se nos marca como normal? Y más en estos tiempos. Hablar de neurodivergencia hace a lo mejor 20, 30 años, pues era hablar de decir, tenemos una estructura de pensamiento tradicional
y una estructura de pensamiento atípica, ¿verdad? Antitradicional. Cuando nosotros, los que somos más o menos contemporáneos, ¿verdad? O más grandes que uno, digamos los que estamos de cuarentones a cincuentones para arriba, ¿verdad? Era muy común, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pues luego saber quién era el neurodivergente o el neurotípico, nomás que ni siquiera se les llamaba así, ¿verdad? Pero pues luego lo identificábamos. Igual uno de nosotros lo fue dentro de la escuela, ¿no? ¿Y cómo le decíamos a ese compañero? ¿Cuál era el término que utilizábamos, hermano? El raro, ¿verdad? El rarito, el curioso, ¿verdad? ¿El qué? El distraído, ¿sí? El inquieto, el burro, ¿sí? O sea, de diferentes maneras llamábamos a esa persona que era diferente al común denominador. Y en aquella época, pues estos temas que ahora les llaman la generación de cristal y todo esto, pues no existían, ¿verdad? Decían por ahí que aguantamos como los grandes, los de aquella época, ¿no? O sea, era tierra de nadie, no había esos controles que hay en la actualidad. Entonces, al existir estas diferencias cada vez más marcadas, que hay diferentes líneas científicas que nos indican el por qué pueden ser más marcadas hoy estas diferencias a antes, se ve en la necesidad de tener que adaptar estas neurodivergencias a una normalidad funcional o normalidad social. Hay algo muy interesante, voy a entrar un poquito a un tema clínico, no es la finalidad de la plática, pero nada más para hacer un pequeño paréntesis y ilustrar un poco esto. Lo que nosotros llamamos la psicopatología o el diagnóstico clínico, hablando de psiquiatría y psicología exclusivamente, decimos que siempre va de la mano al contexto o a la contemporaneidad que estamos viviendo. Es decir, los manuales de psiquiatría o de psicodiagnóstico, el término, por si por ahí les interesa en alguna ocasión, es el famoso DSM, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Ahorita es el DSM-5, por ejemplo. Es DSM-5-TR, que es una edición revisada del DSM-5. Pero cuando yo estudiaba la facultad, ya por los 90s, era el DSM-3. Luego después fue el DSM-4, luego el DSM-4-TR, luego el DSM-5 y ahora el DSM-5-TR. ¿Qué quiere decir cada número que lo acompaña? La edición o la revisión. O sea, realmente empezó siendo DSM-1, ¿sí? O sea, fue DSM-1, DSM-2, DSM-3 y ahorita vamos en el 5-TR. ¿Qué quiere decir esto? Que cada determinado tiempo hay una revisión del manual y cambian los conceptos de trastorno. ¿Y por qué hay esas revisiones? La explicación más sencilla, más simple es porque lo que hace 30 años era trastorno mental, el día de hoy a lo mejor ya no es trastorno mental, ¿verdad? Y lo que a lo mejor hace 30 años no era trastorno, a lo mejor hoy es trastorno. El ejemplo más claro que se me puede ocurrir de lo que antes no era trastorno y ahora no es trastorno, pues son las famosas redes sociales, ¿verdad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que en algún tiempo, ¿verdad? Hace 30 años nos íbamos a imaginar que iba a ser normal la exposición en redes como se hace en la actualidad? Si eso lo hubiera diagnosticado un psiquiatra hace 30 años, pues el trastorno narcisista la persona, ¿verdad? Un trastorno de histeria, de histrionismo, estarse mostrando, estarse exhibiendo, estar platicándole a todo el mundo. O sea, eso no era normal, sin embargo hoy es normal. Y lo más curioso, hasta necesario en algunos casos, ¿no? Entonces, esa es lo que antes era trastorno y hoy no es. Luego, también hay ejemplos de lo que antes no era y hoy sí es.
Por ejemplo, pudiéramos hablar de conductas como por ejemplo el fumar dentro de los establecimientos. Hoy en día es muy malo, muy penado, muy mal visto. Pero hace 30 años, 20 años, pues la gente fumaba en todos lados, ¿verdad? Ibas al restaurante y era espacio de fumar o de no fumar, ¿verdad? Los que en la universidad, en la preparatoria, los maestros impartían la clase fumando, ¿verdad? Si vemos el Chavo del 8, vemos al profesor Girafales fumando dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, vemos que había conductas que anteriormente no eran un trastorno y hoy lo es. Y acompañado de eso, muchas otras conductas más. Entonces, es por eso que el DSM, el famoso DSM, cambia con el tiempo. Es decir, va evolucionando en base al contexto. Por eso, por ahí en alguna ocasión una persona decía, un psiquiatra, que la locura la impone el contexto, decía este psiquiatra. Y por ahí se iba un poco más filosófico y decía, la impone y político, decía, la impone el contexto y el gobierno. O sea, el contexto y el gobierno, quien tiene el poder, impone la locura y la no locura. Entonces, fue un paréntesis nada más para explicar un poquito el por qué hoy la neurodivergencia se ha vuelto mucho más incluida dentro de la sociedad que antes. Digamos que antes estaba patologizada y hoy por hoy no está patologizada. O sea, antes era patología o antes era trastorno y hoy se está tratando de que no lo sea. Entonces, muy bien, haciendo un cierre de esto, entonces vemos neurodivergente, aquella persona que sus procesos cerebrales funcionan de manera distinta al neurotípico, que sería el que mantiene un proceso cerebral más o menos adecuado al contexto o a la normalidad. Esas serían las dos diferencias. Algunos ejemplos de neurodivergencias, ahí entramos otra vez un poquito al tema clínico. El famoso autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, Asperger, dispraxia, entre otros. Hay muchos otros, pero aquí nada más pusimos algunos de los más sonados. Estos temas de las etiquetas aquí neurodivergentes, autismo, TDA, etcétera, de hecho, mencionaba ahorita de los DSMs, ¿verdad? Los DSMs 3, DSM 4 al DSM 5 han cambiado en su concepción. Anteriormente había, por ejemplo, se nombraba un trastorno por autismo, un trastorno por déficit de atención, un trastorno por Asperger, y luego un montón de subtipos en cada uno. Hoy en día, o sea, el DSM-5, hoy en día te marca un espectro autista, muy probablemente lo han escuchado, un espectro autista, y dentro del espectro autista, diferentes tipos de espectro autista, y entre ellos TDA, autismo, Asperger, pero entonces ya no, hasta en el nombre ya no lo ponen como trastorno, sino espectros. Es una persona que funciona dentro de este espectro, con este tipo, pero no necesariamente tiene un trastorno, simplemente funciona de esta manera en cierta dimensión. Muy bien, entonces, aquí vemos, pues digamos, lo que son las definiciones o esa parte clínica. Fíjense qué interesante, porque a lo mejor ya no lo podemos estar imaginando y ahora sí ya vamos a entrar un poquito más en materia. Si nos vamos a la época moderna, es decir, después de Cristo, ¿quién ha sido el neurodivergente más influyente en la historia de la humanidad? Hablando de la parte histórica. ¿Quién, hermano, perdón? Exactamente, Jesucristo. ¿Sí? Era señalado por su neurodivergencia, ¿no?
Y todos sus apóstoles también. ¿Sí? Ahí ya nos iríamos incluso a cada uno de ellos. Pudiéramos incluso hasta decir que se requería esa neurodivergencia para el movimiento, y no me voy, todavía no me voy al plano espiritual, hablando nada más del movimiento social que significó históricamente, ¿verdad? Ya si nos vamos al plano divino, al plano espiritual, pues estamos hablando todavía de algo mucho más profundo y trascendental, con propósitos eternos, con propósitos divinos. Pero realmente, como decía ahorita el hermano Camarena, Jesucristo es el mayor neurodivergente de la historia. Hay muchísima literatura, tanto secular como cristiana, pues que te habla que si Jesucristo hubiera ido a un psicodiagnóstico en los años 2000, pues le hubieran diagnosticado algún tipo de Asperger o algo por el estilo. Ustedes pueden mencionarme algunos eventos concretos en donde nuestro Señor Jesucristo, tanto en su faceta de terrenal, como también después de su resurrección, haya mostrado algunos indicios de esa neurodivergencia. ¿Qué les puede venir a la mente? ¿Quién dijo yo? A ver, hermano. Sí, vestigios, bueno, yo recuerdo algunos hechos en los cuales él manifestó estar completamente en desacuerdo con lo que prevalecía en su tiempo, como Correcto. por ejemplo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Así es. El que ames a tus enemigos, porque recuerdo que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Así es. Entonces, ese tipo de situaciones son las que creo manifestaron esa que está llamando neurodivergencia, que en ese tiempo podía haberse llamado. Es más, de hecho se le decía, sin estar certificados, quien lo escuchaba lo tildaba de enfermo, Correcto. de loco. Así ¿verdad? es. No se diga el grupo de los fariseos, Así y en es. algunas ocasiones hasta el pueblo mismo. Correcto, así es. Hermano. Sí, muy culero cuando la tempestad, Ajá. la calma que él presentaba en comparación de todos los demás. Así es. Ahí pudo haber sido como que juzgado de diferente. Así es. Como si estuviera escindido emocionalmente de todo lo que pasaba, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Algún otro acá? Ajá. Ajá. Las leyes físicas de que alguien se va a hundir Ajá. si camina sobre las aguas, y le pidió a Pedro que lo hiciera, ¿no? Es correcto, muy bien. Avi. Cuando dijo que iba a derrumbar el templo y en 3 días lo iba a reconstruir, pues la gente decía, este está loco, ¿cómo lo va a hacer? Exactamente, así Pues es. reservaría en otro contexto, ¿verdad? Sí, definitivamente, muy bien. Gracias, hermana. Muy bien, entonces, pastor. También viene a mi mente ahora esto, si quisiéramos hablar ahorita de normal o de un orden, hay un, se me olvida el nombre del teólogo ahorita que es que escribió de todas las cosas que hizo Jesús, entonces viene a mi mente ahorita que Jesús lo vemos hasta cierto punto que no respetaba reglas. Así es. Por ejemplo, sanó enfermos el sábado y no se debe de hacer eso. Así es. Habló con una mujer samaritana y no se debe hacer eso. Sanó, se acercó a un leproso y no se debe hacer eso. Ajá. Entonces todo eso pues es un cambio muy rotundo ante la sociedad, porque ahora por la pregunta que usted hizo de que qué es lo normal, entonces quisiera contextualizar esto, que a veces hay actitudes que probablemente hay que trabajar mucho, porque hay actitudes de algunas personas que podemos ver hoy en nuestra actualidad que no la entendemos porque hay en nuestro pensamiento un círculo de orden, y a veces como que se rompe ese orden
y por eso no entendemos bien. Y yo creo que las personas en esa sociedad no entendían por qué un Jesús rompe reglas. Es correcto, así es. Hay un libro que es interesante porque esa obra la empezó el autor, se llama Augusto Curi, es un psiquiatra. La empezó como ateo y la terminó como cristiano, o sea, la terminó convertido. Y el mismo proceso de ir escribiendo este libro lo llevó a su propia conversión. El libro se llama El Maestro de Maestros. Por ahí lo pueden encontrar en Amazon o en las partes donde lo venden. El Maestro de Maestros. Y son diferentes tomos. Pero hay uno en particular, donde porque este psiquiatra, como empezó el libro, es analizando la inteligencia humana de Jesús. Pero luego, conforme fue avanzando, pues se fue llegando a la conclusión de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Pero pues fue en ese proceso. Y entonces él hablaba, o él proponía, lógicamente no es algo bíblico, es una percepción que él tenía, pero que de repente le encontramos cierta lógica. Que él decía que él conocía también, o tenía diagnosticados psicológicamente también a sus discípulos, que él sabía perfectamente cómo iban a responder ante ciertas situaciones. Entonces, que cuando él le dice a Pedro que él lo va que antes de que cante el gallo lo va a negar y todo esto, él decía que porque conocía tan bien a Pedro y sabía de sus impulsos, de sus arranques, de sus maneras, que él sabía que pues Pedro era hablador, impulsivo, pero que a la hora de la hora lo iba a negar. Y luego él decía que él conocía también a Judas, que él sabía que lo tenía tan bien diagnosticado que él sabía que lo iba a traicionar. Luego, ya conforme va avanzando en su proceso él de investigación, pues él llega a la conclusión de que no nada más eso, sino que él los creó, lógicamente el Padre, con esas características de personalidad precisamente para que cumplieran esos roles o esas acciones que iban a estar incluso profetizadas, ¿no? Entonces, a lo que llega aquí la conclusión es cómo él, en su forma, tuvo que rodearse de sus discípulos también con ciertas formas que si lo aplicáramos o lo adaptáramos a esta plática es, en su neurodivergencia, agarró diferentes neurodivergencias de diferentes discípulos para que se cumpliera la obra que ya estaba predestinada, ¿verdad? De rescate y salvación y la obra que conocemos, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a investigar las personalidades de cada discípulo, pues veríamos una cierta neurodivergencia. Y ahí es donde viene lo importante que mencionaba ahorita el pastor. ¿Por qué? Si prácticamente el cristianismo y nuestra fe está fundamentada y está fundada en la rebeldía, en no acatar las reglas, en salirse del molde, por así decirlo, y luego de repente, ya que estamos establecidos en una iglesia, batallamos a veces un poco también con nuestros hermanos o nuestros compañeros que pudieran presentar estas neurodivergencias también, porque las tenemos todos, ¿sí? El simple hecho de ser cristianos yo creo que nos haría neurodivergentes, ¿no? O dice por ahí la palabra que el evangelio es locura para los que se pierden, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras neurodivergencias y estamos aquí viviéndolas en el día a día. Quería comentar algo, pastor. ¿No? Lo veía así como que no. Ok, muy bien. Entonces,
hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a lo que sigue. Ahora sí vamos a ver cómo adaptamos esto a la iglesia. Y ahora sí vamos a entrar a pasajes bíblicos, a la palabra, ¿verdad? Vamos a fundamentarlo, ahora sí con lectura bíblica, para que no digan, hombre, el hermano Arnoldo y su locura, nada más está hablando por hablar, pero vamos a fundamentar. Entonces, hay varios versículos, les voy a ir encargando, por ejemplo, el hermano Daniel, si va buscando por ahí Génesis 1:26, y luego a la hermana Edith, si nos va buscando Santiago 3:9, y luego a la hermana Nancy, Salmos 139:13, 1 al 6, hermana Abby, Primera de Corintios 12, del 4 al 6, por acá, hermana Nadia, Romanos 12, del 4 al 8. Primero vamos en esta primera parte, ahorita vamos con los que siguen. Entonces, fíjense, ¿cuál sería nuestra perspectiva de fe hacia la neurodivergencia? ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra perspectiva de fe para lograr esa integración en la iglesia? Que yo me atrevería a llamarla no de incluir a los neurodivergentes con los neurotípicos, sino más bien aprendernos a llevar todos los neurodivergentes, ¿no? Que estamos aquí. Entonces, dice, la imagen de Dios en cada persona. El cristianismo enseña o nos enseña que cada individuo, cada persona, somos creados a imagen de Dios. Esto implica que todas las personas, incluidas aquellas que son neurodivergentes, poseen un valor intrínseco y un propósito divino. Incluso por ahí algunos autores nos dicen que en la neurodivergencia está el don, precisamente, el don que Dios nos dio para cumplir con su obra. Entonces vámonos primero, Génesis 1:26, hermano Daniel, si fuera tan amable, hermano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Correcto. Muy bien, muchas gracias, hermano. Creo que es un versículo bien conocido, bien sabido, y en donde tenemos muy clara ese propósito divino de hacernos a su imagen y semejanza. Y luego es Santiago 3:9, hermana Edith, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Ahí está hablando de la lengua, ¿verdad? Con la lengua bendecimos y maldecimos ¿a quién? A los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Entonces tenemos claro que incluso esa neurodiversidad es un propósito divino a imagen y semejanza del mismo Jehová. Y luego, la diversidad como un regalo. La Biblia nos presenta una imagen de Dios como un creador de diversidad. La neurodiversidad puede verse como una expresión de esta diversidad, un regalo único que enriquece a la comunidad de fe. Hermana Nancy, Salmos 139 del 13 al 16. Sí. Del 13 al 16. Ay, perdón. Sí. Es más atrás. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Amén. Fíjense cómo el salmista nos habla de ese propósito divino
desde la formación en las entrañas, ¿no? Desde ese hueso, tejido, neurona, neurotransmisor puesto en cada persona, ya había una predestinación, ¿sí? Como lo dice también la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde nos preguntamos, cuando vemos estas, a veces situaciones dentro de la iglesia, de neurodiversidad o neurodivergencia, no, ¿y por qué es así? Sino más bien, ¿para qué es así? ¿Para qué Dios lo creó y decidió que su cerebro, su mente, sus neurotransmisores funcionaran de esta manera? ¿Qué es lo que Dios quiere que Él nos enseñe, o que ella, él, ellos, el niño, el adulto, el neurodivergente, nos enseña a nosotros como comunidad? Muy bien. Avi, 1 Corintios 12, del 4 al 6, por favor, hermana. ¿Cómo que se le fue la pila, ¿verdad? Ah, no, bueno, sí, bueno, sí. ahí se escucha. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Gracias, hermana. Entonces, diversidad de dones, diversidad de pensamientos, diversidad de estructuras, pero a final de cuentas un solo propósito en el Espíritu. Y hermana Nadia, Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Gracias, hermana. Entonces vemos claramente ahí nuevamente la diversidad de dones que están alineadas al propósito divino. Y en esos dones muy probablemente alguna neurodiversidad. Muy bien, ahora vamos con nosotros dos. Y vamos a leer, vamos asignando, el hermano Camarena va a ser Marcos 12, 30 y 31. Y luego el hermano Ríos, Juan 13, 34 al 35. Y luego Gálatas 3, 28, puede ser, ¿quién lo hace? Gálatas 3, 28, hermana, Gálatas 3, 28, y Hechos 10, 34 al 35, el hermano Roberto, ¿sí? Hechos 10, 34 al 35. Y dice, el llamado a la inclusión. Jesús mostró un profundo amor y compasión por los marginados y los diferentes. Este llamado a la inclusión se extiende a las personas neurodivergentes, quienes a menudo han experimentado exclusión y discriminación, como lo veíamos ahorita cuando estabas en la escuela, ¿no? Entonces, Marcos 12, 13, 31, ¿quién dijimos? Hermano Camarena, ¿verdad? Dice así, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Y ahí la pregunta y la exhortación es precisamente si tenemos ese mismo amor como nosotros mismos con nuestros hermanos que presentan alguna situación en particular de neurodivergencia. Hermano Ríos, Juan 13, 34 al 35.
Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Y luego nos vamos a Gálatas 3:28, hermana. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Y por último, hermano Roberto, Hechos 10:34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Amén. Claramente no hay acepción de personas. Y vamos a la última perspectiva, vamos a otros pasajes. Le voy a pedir a la hermana Nelcy, 1 Corintios 12, 4 al 6. Y luego pues al hermano Juan, que anda ahí con el micrófono repartiendo de una vez, Romanos 12, 6 al 8. Y quien me lee Efesios 4, 11 al 12. Hermano Camarena nuevamente. Muy bien. Dice: los dones espirituales. Las personas neurodivergentes pueden poseer dones espirituales, únicos que enriquecen la iglesia. Sus perspectivas diferentes pueden ofrecer nuevas formas de entender las Escrituras y de experimentar la presencia de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 12, 4 al 6. Nelcy. Bueno, sí, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Gracias, hermana. Y luego el hermano Juan. Del 6 al 8. Amén. Gracias, hermano. Y por último, Efesios 4, 11 al 12, o 11 y 12. Amén. Gracias, hermano. Muy amable. Entonces, fíjense cómo, si hiciéramos una manera de conclusión de esta diapositiva, estaríamos viendo cómo esta neurodivergencia o estas maneras de pensamiento tienen un propósito divino, e incluso esas mismas neurodivergencias están convertidas en dones espirituales para el funcionamiento y la conformación de la iglesia y del cuerpo, o del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Lo interesante aquí es, y siéndonos muy honestos a nosotros mismos, me incluyo, ¿cuántas veces damos esa apertura entre hermanos? O sea, la realidad, yo creo que a todos nos ha pasado, sea en esta iglesia o en otras a las que hayamos asistido, que siempre encontramos situaciones de divergencia, siempre las hay. Y pues al menos yo me incluyo, no sé si ustedes, pero yo sí en alguna ocasión he cerrado puertas así, antes, ¿verdad? Y lógicamente luego pedí perdón y me arrepentí, pero me pasaba, realmente, y a lo mejor sigue uno tentado a veces
pasa mucho. Había un hermano en una iglesia hace ya muchos años que tenía una situación, nunca supe exactamente qué, y él quería platicar mucho siempre, y al principio sí, pues platicábamos y nos íbamos a tomar un café y así, pero luego de repente él era en su situación, en su neurodivergencia, tan repetitivo en algunas ideas, en algunos puntos, que llegaba un momento en el que yo decía, ay, híjole, es que ya no quiero ir. Pero pues de alguna manera era, o sea, ibas a fuerza, ¿no? Y él tenía mucho la costumbre de marcarte por teléfono, y una vez que le contestabas te colgaba. Y entonces, bueno, pues una vez, luego me ven Nancy, dice, sí, bastante, y te colgaba. Y entonces de repente, ay, híjole, pues es que pues le contestabas y te colgaba, y a veces le contestabas y se quedaba callado. Y luego, hermano, dígame, ¿qué necesita? Y no contestaba, y luego colgaba. Y una vez, porque luego te saludaba en la iglesia y era como si nada, ¿verdad? Entonces una vez me dije, no, ahora sí yo ya no me aguanto, le tengo que preguntar. Entonces lo saludo y le digo, oiga, hermano, ¿sabe que yo sí le tengo que preguntar? Le digo, porque pues no me voy a quedar con la duda. Le digo, ¿por qué me habla y cuelga? Sí, entonces, porque traté de hacerlo en amor, hermano. Está medio desesperado. ¿Por qué me habla y cuelga? ¿Por qué me habla y cuelga? Entonces ya él me dice, es que yo tengo un problema fuerte, hermano. O sea, no batallo mucho o sea, ya que contestó me gana el miedo. Y entonces yo le decía, bueno, pues es que si va, pues háblenme, ¿verdad? Que no le dé miedo, usted dígame qué necesita o algo. Pero se batallaba mucho en ese aspecto, y veías a este hermano así muy relegadito en la iglesia siempre, porque precisamente pues no era lo único con el que pasaba esto, pasaba con algunas otras personas, y pues se medio hartaba, ¿no? Honestamente, fue hace muchos años, y probablemente no tenía uno tampoco la madurez para preguntarse eso que nos estamos preguntando ahorita, ¿verdad? O sea, bueno, ¿y para qué Dios hizo así al hermano? O sea, Dios le dio estas características, ¿cuál es el propósito divino, no? Entonces, yo creo que todos nos topamos en el día a día, nos topamos en acá con los niños, en los salones de los niños, en las aulas de los niños, con situaciones de todo este tipo, y a veces no es ni siquiera una mala intención de nosotros o una mala voluntad, sino que simplemente a lo mejor no tenemos las herramientas para saber manejarlo o trabajarlo, que eso es lo que pretendemos ver en alguna plática posterior, ¿verdad? Sí, pastor. Comentando un poco eso, hermano, y lo voy a decir desde mi experiencia como pastor. Uh-huh. Es complicado a veces entender, de hecho lo escribí ahorita porque me acordé de eso. Sí. Que a veces no entiendo, o sea, es para mí como pastor muy complicado a veces, porque en una iglesia vemos que pues quizás me saludan con mucha infundia, pastor, y esto y lo otro. Uh-huh. Y quizás otros así, bueno, si me saludo pues bien, y si no, y para mí lo pienso eso, y me he preguntado siempre, y que eso es lo que hace hermoso también, que somos tan diferentes en muchas cosas, pero sí esas cuestiones, sí, me he dado cuenta por la plática que he tenido con pastores. Si no la sabemos llevar eso, lo podemos llevar en vez de buscar una solución como cómo tratar, cómo relacionarme con la iglesia de manera general, y entonces empezamos a quejarnos a veces de que por qué así el hermano, que por qué así el otro, que por qué. Entonces empezamos en vez de buscar unidad, empezamos a buscar diferencias, y entonces se vuelve a veces un conflicto y un problema. Entonces, o sea, y me lo han platicado algunos pastores, y lo he vivido, digamos. Entonces,
eso, aunque sea cosas mínimas, que no estamos ni siquiera hablando de temas ya muy fuertes así. Sí. Pero sí son situaciones que si nos cuesta entendernos, digamos, entre todos así, pues ya alguna situación un poquito más complicada, pues se vuelve más difícil la situación, ¿verdad? Definitivamente. Y como usted dice, pastor, hablando de diferencias normalitas, ¿verdad? Nada más así de personalidad. Ahora imaginémonos todavía situaciones más complejas, ¿verdad? ahí es diferente, ¿verdad? Adelante, hermano, por favor. Sabemos de los elementos del fruto del Espíritu Santo y no está nada más porque sí, y no están en todos al 100%, y entonces cada uno de esos elementos se van potenciando en la experiencia. Correcto. Entonces, hablando de la paciencia, alguna ocasión saliendo yo de aquí, se acercó una señora de avanzada edad y traía un problema, pero para llegar al problema, sin exagerar, estuvimos como 2 horas ahí en la calle. Y ya pues, empezó ella su plática hasta que llegó al clímax de lo que ella tenía y ya lo que compartimos de la palabra. Y terminó y alguien se acercó y me dijo: Daniel, te vi el tiempo que le dedicaste. Yo no regalo arriba de 3 minutos a una persona. Y pues siendo creyente, siendo de nivel en un cargo de la iglesia, pues qué triste escuchar eso, ¿verdad? Pero yo pienso que precisamente esas personas son para que, entre otros elementos, la paciencia experimente para bendición del prójimo. Y precisamente de esa persona que tiene una necesidad y que no la dice al grano y al centro por temor, por vergüenza, sino hasta después de un proceso de una plática. Entonces pienso yo que es parte de lo que el Señor tiene a esas personas para que nosotros explotemos la paciencia y otros elementos. Definitivamente, ¿verdad? Y en nuestras oraciones, como decía ahorita el pastor en la prédica, incluir en nuestra oración el pedirle a Dios nuestro Señor que desarrolle los dones, ¿no? Porque yo creo que precisamente esos dones, los frutos, yo creo que parte de los frutos es lo que nos va a llevar a poder tener ese manejo y tolerancia, como ahorita lo mencionaba usted, la paciencia, ¿no? Que es uno de los frutos del Espíritu. Muy bien, gracias, hermano. Pasamos a la que sigue, hermana, por favor. Ahí está. Muy bien, y ahora sí, ya para terminar, son 2 diapositivas rápidas, ya para concluir, ya no los entretengo más. Rápidamente, el papel de la iglesia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Primero las voy a leer todas, y luego ahí es donde voy a pedir cooperación de ustedes, porque yo creo que deben de tener muchas ideas. Y ahí sí hablamos desde acondicionar un salón de los niños, ¿verdad? O desde ciertos materiales didácticos que a lo mejor no contamos con ellos. Educación y concientización. Es esencial que los líderes y los miembros de la iglesia se eduquen sobre la neurodiversidad para crear un ambiente más inclusivo y comprensivo. Que por más técnica didáctica que tengamos, si no están los frutos, como decía el hermano Daniel, por más teoría y por más estrategia, a lo mejor científica, no nos va a alcanzar sin el fruto del Espíritu. Yo creo que eso es clarísimo. Adaptaciones. Las iglesias pueden hacer adaptaciones para que las personas neurodivergentes se sientan más cómodas y participen plenamente. Y esto puede incluir servicios más cortos, materiales visuales, opciones de sentarse en lugares tranquilos, grupos pequeños. ¿Sí? O sea, nos habla incluso hasta de un servicio especial solamente para personas con ciertas características. Yo creo que ahí pudiera ser un punto de debate, que si si nos ponemos a debatirlo no nos vamos en toda la tarde, ¿no? Mentoría y apoyo. Ofrecer mentores, grupos de apoyos que puedan ayudar a las personas neurodivergentes a desarrollar relaciones significativas dentro de la comunidad de fe.
celebrar las diferencias. La iglesia debe celebrar las diferencias y reconocer que cada persona aporta algo único. Se me está ocurriendo ahorita, mejor vemos la otra diapositiva, por favor, hermana, y así ya terminamos y hacemos ya la reflexión final entre todos para ya no entretenerlos más. ¿Cómo podemos crear espacios de adoración que sean accesibles y acogedores para personas con diferentes necesidades? ¿Cómo podemos desafiar los estereotipos sobre la neurodiversidad y promover una mayor aceptación? ¿Cómo podemos aprender de las personas neurodivergentes sobre cómo experimentar el mundo de una manera nueva y fresca? La neurodiversidad ofrece una oportunidad para que la iglesia profundice su comprensión de la gracia de Dios y el llamado a la inclusión. Al abrazar la diversidad de las personas, hablando de la neurodivergencia, podemos crear comunidades de fe más ricas y vibrantes. Ahora sí, de todas estas conclusiones finales o reflexiones finales, ¿qué ideas se nos pueden ocurrir? Que aquí el pastor va a tomar nota y las vamos a, se van a ver en la próxima reunión de consistorio. ¿Sí? ¿Qué ideas, qué adaptaciones, qué cosas, así lo que se nos ocurra, qué cosas puede haber? Adelante, ya que hermano. traigo el micrófono. Sí. A veces pensamos que por qué no Dios hizo a todos un robot igual para ya no batallar, ¿verdad? Uh-huh. Para empezar, pues Dios es el único perfecto. Alguna vez no la vi, la película, pero no me gustó el tema, pero sé de qué se trataba, los renglones torcidos de Dios. Uh-huh. Y a veces causa duda, mengua un poco la fe cuando encontramos un niño autista o un niño con hidrocefalia o un niño, etcétera. Pero me ha tocado ver uno de los casos, y lo digo rápido, en la iglesia Morelos nació un niño que el doctor dijo y lo presentó la hermana enfrente de la iglesia como un trapo colgado así, que el doctor dijo no va a pensar, no va a hablar, no va a actuar y se le tendrá que dar el alimento de una forma muy especial a este niño porque pues nada más es un vegetal ahí. Y hablando de lo que el Señor hace, ¿qué hizo? Puso a toda la iglesia a orar. Ya fue un primer propósito la oración, y no un día ni ese momento, sino un tiempo de oración. Y no quiero extenderme, lo cierro con el comentario que en este año fui a esa iglesia, Morelos, y se acercó a mí ese niño, hoy con un título, hoy habla, hoy gozoso porque le tocó dirigir en el templo, una muestra del por qué ese propósito de ese niño, que podríamos decir, ¿para qué lo hizo Dios así? Uh-huh. Para testimonio poderoso y de gozo a la iglesia. Amén. Que Dios manifestó su milagro. Así es. Gracias, hermano. Gracias por compartirnos. Hermano, ¿quería decir algo? No. Sí, lo vi así como que con la intención. Ahí está. Si quiere. Ahí está. Es tan amplia la respuesta que podíamos dar porque es tan amplio el campo donde la iglesia puede intervenir, pero sí debemos nosotros de ser realistas. Y realista era Cristo cuando le dijo a los discípulos ahí, espérenme, a los pobres siempre los tendrán. Porque criticaron que una mujer derramara perfume caro a él, nada más, pudiendo venderlo en otro lado y alimentar a mucha gente. Uh-huh. Y así como esa situación hubo otras. Las iglesias mismas también. Podemos decir muchas cosas que podíamos hacer en nuestra iglesia para adaptar a los niños con alguna problemática o a los hermanos con alguna problemática de ese tipo. Bueno, ya no se le llama problema, ¿verdad? Me dijo ahorita, ¿cómo dijo? ¿Neurodivergencia? No, es que antes era problema, era enfermedad, sí. era todo eso, pero ahora ya no es…
Aspecto, algo así sí, dijo, ¿verdad? Espectro. Espectro. Un espectro. Espectro, ahora con ese espectro, ¿verdad? Así es. Porque pues la mayoría de las veces, neófitamente nosotros decimos, "No, hombre, tiene un problema, Ajá. tiene un problemón". Entonces, pues sí, tenemos que ser realistas, porque quisiéramos hacer muchas cosas, pero también debemos saber que no todo podemos hacer. Correcto. Sabemos también que hay diferente tipo de dones en la iglesia, pero la lucha también es para que los pongamos en práctica, porque a veces hacemos como que no nos damos cuenta, y dentro de los hermanos, muchos hermanos tienen dones que pueden ofrecer a la iglesia para edificación, pero los tienen ahí guardados. Una de las cosas que yo podía opinar ahorita en este punto que acaba de decir, independientemente de los ejemplos que pueda poner, es uno nada más. Que tengamos un compromiso con Dios. Porque a veces el ser maestro no es de un ratito, porque muchos pueden dar una clase en un grupo, pero ya, y luego viene otro y da. Pero a veces esos niños, así como los niños normales, ¿verdad? Neurotípicos, ¿verdad? También necesitan un líder, alguien en quien fijar. Así como en la familia, la figura paterna o la figura materna, así también en las escuelas o en la iglesia, la figura del maestro. No me dejarán mentir, muchos de aquí se acordarán de alguien, si es que estuvieron en la iglesia infantil, en sus iglesias cuando niños, recordarán alguna maestra o maestro que se le quedó ahí bien guardado porque le aprendió mucho. Correcto. Por su forma de ser, por lo apremiante que era, por lo exigente, tantas cosas, pero yo diría, por el compromiso que ella tenía. Aquí en nuestra iglesia hay ahorita viene a mi memoria una maestra, que ella siempre está con su grupo, que quiere su grupo, que no me muevan, que yo con mi grupo, que esto, la admiro, porque hay un compromiso, aunque sea en esa pequeña parte, que es lo que a nosotros muchas veces nos falta. ¿Por qué? Porque pensamos en grande y muchas cosas, pero descuidamos algo pequeño o poco que yo pueda hacer. Y no lo hago, porque estoy pensando en cosas muy grandes. ¿Verdad? Podemos en la iglesia muchas adaptaciones, sí, pero también hay que reconocer nuestra situación. Lo primero que debemos hacer, y no nos cuesta nada, el pastor lo reconoció y en esta meditación del día de hoy, es orar. Orar porque el Espíritu Santo abre el corazón de aquellos que pueden comprometerse y lograr que las cosas se realicen en nuestra iglesia. Yo creo que eso sería importante. Así es. Gracias, hermano. Hermano, sí, adelante. Sí, claro. Y pensando en lo que decía el pastor hace rato en cuanto a la oración, que a veces ya es como que ya está de más hablar, ¿verdad?, de la oración, porque es algo que se supone que todos conocemos, que es algo que hemos visto siempre. Y siento yo, y lo he notado mucho a veces con ciertos niños, compañeros de mis hijos, y con mis propios hijos, que es la falta de la enseñanza del amor, ¿sí? Porque creo yo que basado en el amor, pues dice, o sea, por más diferente que seas, por más problema que tengas, por más, si amas a tu prójimo como a ti mismo, o sea, y es el amor que el Señor nos ha enseñado, el amor que el Señor nos ha dado, creo que puedes sobrellevar cualquier diferencia. Y sí es complicado. Y lo ves ahora mucho, o lo veo yo mucho con los niños, cómo las redes sociales afectan mucho en que sean un poquito más fríos, en compararse más con los demás, en ver lo que otros tienen y ellos no, no solamente en cuestión material, sino en lo personal. ¿Por qué él es así? Porque él, yo, ese tipo de comparativa, siento que se empieza a generar una envidia, un celo, una frialdad, donde ya pues, se pierde el enfoque del amor. Y hablando de qué pudiéramos hacer aquí, hablando en el tema de los niños,
se habla mucho de personajes de la Biblia, se habla mucho de historias de la Biblia, pero a lo mejor darle el enfoque, retomar el enfoque del amor de Cristo a nuestras vidas y a como parte de su cuerpo, y que el amor sea el que ayude a dirigir y a romper ese tipo de estigmas, tabús, sí, exactamente. Entre la diferencia que hay porque lo ves, digo, como adultos somos un poquito más, a veces no siempre, somos un poquito más, sabemos disimular un poquito esa diferencia. Así es. Como niños lo notas y, ay, ¿por qué? Y vienen, papá, ¿por qué él así o por qué? Y ya empezamos a hablar con ellos porque nos ha tocado esa situación y cambia su perspectiva, cambia su idea, cambia su forma de cómo tratar a esta persona. Dentro de la familia tenemos niños con estas diferencias y para ellos tres ha sido como que siempre, Valerie, mi esposa, y yo hablamos con ellos de decir, oye, es que los tenemos que querer mucho, tenemos que apoyar, tenemos que estar con mira a sus papás, y se fue rompiendo porque sí era un tema que marcaban una línea. Claro. Y poco a poco se fue rompiendo, pero creo yo que, como lo decíamos, la parte fundamental y básica, hablando de la paciencia también que decía ahorita mi papá, yo creo que el amor y recordarles desde los niños ahorita el amor de Cristo hacia nosotros y ese amor que nosotros debemos de dar hacia nuestro prójimo, cualquier sea la persona, pues yo creo que ese podría ser un punto crucial de cómo retomar desde niños ahorita el romper esas barreras que sí hay, la verdad. Definitivamente. Y yo creo que ahorita lo que comentaba el hermano Camarena, precisamente es lo que está detrás del compromiso, lo que fundamenta ese compromiso, yo creo que sería, que decía el hermano Ríos, ¿verdad? El amor como fundamento de ese compromiso, ¿no? Adelante, hermana. Sí, quería comentar que pues algunos ya lo saben que tenemos un nieto con autismo. Gracias a Dios que desde que Paquito, que llega aquí un flaquito, gracias a Dios que desde que se lo detectaron, para empezar él nació pesando 1 kilo 500 gramos, 600 y luego se bajó 500. O sea, muchas dificultades con él, para él, vaya. Pero lo mirábamos así pequeñito en terapia y cómo se movía y decíamos mi esposo y yo, pues él tiene un propósito, así ¿verdad? Es. No sabíamos cuál, no sabemos todavía cuál, pero pues pensamos que para bien. Se le ha atendido, el niño casi no hablaba, ahora pues habla todo y lo que les quiero decir es que son súper inteligentes, demasiado en algunas cosas. Y él casi en la escuela no tiene problema. En lo académico va muy bien, adelante de otros niños. Batalla ahorita con sus emociones. O sea, él siempre quiere ganar, pero en eso están trabajando las maestras. Y lo que me llama mucho la atención es lo que decía usted del amor. Son muy amorosos. Un día fue el hermano Ríos. Y ahí está él que nomás llegó y dijo, denle en café al tío. Y luego le dice, supo que el hermano pintaba y hacía muchas cosas. Y le dijo, usted es un gran artista. Cuando yo sea grande, ¿me puede enseñar? Y le dijo el hermano, claro que sí, mijo. Y así detalles, si usted se va, le dice, lo voy a extrañar. O sea, tenemos también mucho que aprender de esos niños. Claro, definitivamente. Y yo creo que ahí es donde entra nuevamente lo que decía ahorita tanto el hermano Ríos como el hermano Camarena, ¿verdad? Ese compromiso y ese amor. Puede haber la mejor atención, puede haber el terapeuta mejor, pero si no tiene este sentido de compromiso, de amor, el fruto, no, por más perfecta que sea la ciencia para trabajar este tipo de casos, si no hay este complemento. El niño, por ejemplo, su nieto no hubiera salido o no estuviera saliendo adelante como está saliendo si no fuera por el compromiso que acompaña a la técnica de las personas que los atienden, ¿verdad? Su terapeuta, definitivamente. ¿Iba a comentar algo, hermano? ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, bueno, porque todavía licenciada. Sí, adelante, hermana. Sí, claro. Ajá. Claro que sí. Sí, se los enviamos. Claro que sí.
Ujú, ujú. Ujú. Así es. Claro. Así es. Muy bien, hermana. Perfecto. ¿Alguien, no sé si alguien más, algo más? Ya me dio pena entretenerlos tanto. Rápido aquí, hermana Nancy. Ujú. Como materiales para los salones. Yo creo que pudiéramos mandar la presentación y como decía ahorita la hermana Abby, a las maestras también, o la hermana Nadia también que decía a los padres de familia, para que como dice la hermana Nancy pudieran proponer, ¿verdad? Algunas, qué artículos o herramientas pudieran facilitar estos procesos o la inclusión dentro de los salones. ¿Alguien más, hermanos? Ahora, ¿qué dicen, hermanos? Pues total, ya mejor. Muy bien, hermano. Y es parte de la inclusión. Es parte de la inclusión. Así es. Muy bien. Pues vamos a orar ya para cerrar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por la participación de cada uno de los aquí presentes. Te doy gracias en lo personal por la participación de cada uno de mis hermanos, de sus aportaciones tan importantes, Señor, y de ilustrarnos con sus propias experiencias, sus propios conocimientos, Señor, para poder enriquecer este espacio, Señor. Te pido por favor que esto no quede aquí, Señor, que hagamos las diligencias necesarias para seguir creciendo en esta área de oportunidad que nos acabas de mostrar. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias. Amén.